días, soy Claudio Montero y en los últimos 30 años he estudiado arquitectura y urbanismo. He organizado la más importante competición internacional de arquitectura sostenible en 3 continentes y he trabajado como consultor y agente inmobiliario. Y ahora he decidido hacer entrevistas con compañeros y con amigos para compartir con vosotros nuestro optimismo sobre la ciudad, sobre la vivienda y sobre el mercado inmobiliario. Así que si te interesa saber por qué tu ciudad es como es, o cómo serán las viviendas del futuro, o cómo invertir en el mercado inmobiliario, quédate con nosotros a la conversación y participa en los comentarios. Muchas gracias, bienvenidos a Céntrico. Hoy nos acompaña Ricardo Pedraz. Ricardo es economista, es consultor senior del área de finanzas públicas y coordinador del equipo de finanzas sostenibles en AFI. AFI es Analistas Financieros Internacionales, que es una empresa española líder en asesoría, en consultoría y en formación en temas de economía, finanzas y tecnología. Ahí andamos, sí. Vale. Sí. Ricardo, además lo estábamos comentando antes de empezar a grabar, también es profesor, es director académico del programa ejecutivo de finanzas sostenibles en la escuela AFI. Así es. O sea que esta conversación tendrá aún más, si cabe, la parte docente o didáctica y de divulgación que pretendemos. Ricardo, buenos días y muchas gracias por... Gracias a ti, Claudio, un placer, ya sabes. Bueno, yo encantado de que hayas decidido acompañarnos y participar, porque yo tengo un montón de preguntas, siempre preparo las entrevistas, pero en este caso tú y yo nos conocemos hace por lo menos más de 10 años. Más de 10 años. Sí, por temas de vecindario y de los niños y demás, con lo cual hemos tenido ocasión de tener conversaciones parecidas a las de hoy en otros entornos y en otros ámbitos. Sí, es verdad, es verdad. Algo hemos iniciado ya. Sí, entonces, bueno, pues yo tenía preguntas previas y curiosidades que hoy te haré, más las que he añadido en el trabajo de preparación de la entrevista. Como decimos, nos conocemos, pero como sabes, estas entrevistas tienen una parte personal de presentación del profesional y su acercamiento a la materia y demás, y otra parte profesional donde entraremos en materia. Pero para empezar siempre hago una pregunta muy sencillita, que ya veremos cómo de larga o de corta o de sencilla la respuesta, y es ¿quién es Ricardo Pedraz? Para los que no te han escuchado nunca. Bueno, a ver, no sé si es fácil. Ricardo Pedraz al final es un economista que trabaja cada vez más en temas de sostenibilidad, ¿no?, aplicado a las finanzas, y que da formación mucho en esos temas, no porque sea una nueva moda, sino porque es un componente más a tener en cuenta en las decisiones de financiación o inversión, ¿no? Y que en origen pues viene un poco de otros ámbitos similares, ¿no? Yo trabajo en el equipo de finanzas públicas porque casi siempre he trabajado para proyectos de la administración pública, entes públicos o internacionales, y porque estudié, aparte de económicas, un máster en desarrollo internacional, extranjero. Al final un poco lo que me interesaba, ¿no? Un poco cómo se movía la economía a nivel internacional, luego he ido derivando profesionalmente a algo más concreto, ¿no? En este caso, financiación pública y financiación vinculada a criterios de sostenibilidad. Pero vamos, laboralmente ahí me manejo. Bueno, en este caso nos cuentas todo eso, no mencionas la palabra inmobiliario porque tú no estás directamente en el sector, No. pero entiendo que muchas cosas sí tocáis, porque al final, como decía un profesor mío hace muchos años, toda actividad humana requiere un activo inmobiliario o un suelo al menos, y si no algo más. Doy un pasito atrás porque me gusta saber ese quiénes sois, tú me dices y me apuntas, pero yo te pregunto, ¿dónde naces? ¿Dónde te crías? Te pregunto por el entorno urbano, porque aquí hablamos de optimismo inmobiliario y de ciudades, por lo tanto de entender cómo es tu infancia y cuál es tu aproximación o tus recuerdos. Y pregunto una pregunta siempre porque me parece que da una idea de eso, y es, ¿ibas andando al cole? Sí, iba andando al cole, creo que he ido andando al cole o en bicicleta. Siempre. Ajá. Sí, sí. ¿En dónde? Yo nací en Gerona. Por motivos familiares, mis padres estaban allí, pues van a estar allí, se elige. Pero bueno, desde los 6 años residía en Valladolid. Ciudad mediana, yo creo que de tamaño accesible para casi. O sea, cuando empiezas a ir andando al cole ya es Valladolid. O sea, tú cuando sí, te manejas como niño... Sí, yo con Valladolid. O sea, yo me crié en Valladolid, que me considero Valladolid, aunque nacido en Gerona y disfrutado de Gerona y familia en Gerona. Pero mi crianza es en Valladolid, ¿no?
Y ahí siempre he ido andando a los sitios o en bicicleta cuando ya tuve cierta edad. Bueno, es buen sitio Valladolid, yo creo. Sí, es muy plano, además, muy sencillo para caminar y para ir en bicicleta. Y tiene un tamaño muy majo. Es ciudad. Sí, este discurso que yo no domino, ¿no? De la ciudad de los 15 minutos, creo que es más fácil asimilarlo a ciudades de ese tamaño, ¿no? Que a ciudades tan grandes como la nuestra en Madrid. Aquí deberíamos hablar de barrios de 15 minutos o algo así. A lo mejor esas ciudades. Pero bueno. Cuando te he preguntado me has dicho, es un economista que... Pero también hubo un Ricardo Pedraz que no era economista, es decir, antes. ¿Qué te lleva a estudiar economía? ¿Tienes algún antecedente en tu familia o por qué decides la carrera? No. Tenía facilidad para las cuentas, los números, los datos. Y bueno, la verdad que... ¿Estudias en Valladolid también? Estudié en Valladolid, sí. Mi dicotomía fue económicas o matemáticas y decidí económicas. Bueno, tampoco... Es por donde iban los números, no había más aplicado, aunque ahora está muy de moda la carrera de matemáticas. Ahora está muy de moda matemáticas. ¿Qué hubiera sido de mí si hubiera sido matemático, no? Y... Bueno, yo por mi mujer tengo muchos amigos matemáticos. Claro. Y hay de todo. O sea que... Sí, hay de todo. Y la verdad que ahora están en muchas partes de la vida, ¿no? De profesional sobre todo, ¿no? Es un tema de que las matemáticas parecía que eran solo para clase. Sí, ¿no? Un poco más, ¿no? O para frikis. Sí, ¿no? Quería ser aspirante a premio de algo. Eso es. Pero ahora no, es una barbaridad. Me entusiasma. Otra cosa que has mencionado, estudias en Valladolid, con lo cual vives Valladolid de estudiante, que también debe ser majo, no voy a entrar en eso, lo dejamos para unas cañas. Pero has mencionado el máster. Cuéntanos exactamente cómo se llama el máster, dónde lo haces y con qué objetivo. Porque hablas de proyectos internacionales o finanzas internacionales, pero yo que no tengo esa formación, se me queda un poco grande. ¿No lo puedes acotar un poquito qué es? Sí, yo estudié en East Anglia. East Anglia es la universidad que está en Norwich, en el condado de Norfolk, condado, province de Norfolk, está como abajo a la derecha, ¿no? De Londres a Cambridge sigues y das a Norwich. Norwich es una ciudad todavía más pequeña que Valladolid, pero donde la universidad, pues bueno, es una universidad de provincias, pero que tiene una particularidad, ¿no? Y es que la universidad en concreto tiene 3 o 4 especialidades que son muy potentes, ¿no? Una era estudios en inglés, o sea, lo que era literatura inglesa, o si quiere alguno que hace filología inglesa, allí es muy potente, o era muy potente cuando yo estudié allí, en 2002, al menos. La otra era sobre todo temas de cambio climático, ¿vale? Tiene una facultad de ciencias muy potente, incluso, bueno, muchos profesores o estudiantes o investigadores de allí forman parte de grandes grupos de investigación, cambio climático y similares. Y la otra era desarrollo internacional, todo lo que es economía internacional, tanto desde el punto de vista de instituciones internacionales como Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional, similares, o de simplemente entender cómo funciona la economía a nivel internacional, la importancia del comercio, las dinámicas de comercio, las dinámicas de inversión en el exterior, las dinámicas de desarrollo internacional, dinámicas que tienen que ver, por ejemplo, con alivio de pobreza o desarrollo de entornos pues menos desarrollados. Esas 3 lógicas se daban en el máster. Y no lo hago con ánimo de polémica todavía, pero meteríamos ahí los objetivos del desarrollo sostenible, claro, claramente. Ahí estaban. También en aquella época se llamaban los objetivos del milenio, creo que hablábamos de aquello. Pero siguen siendo los mismos. Bueno, transformaron un poco con una lógica más global y antes era muy enfocado a temas de alivio de pobreza y alivio de comunidades con problemas de desarrollo o infradesarrollo, o subdesarrollo. Y ahora tenemos un enfoque más global y afecta a todos los países, a todas las empresas, una lógica en la que cualquiera se puede... Sí, antes a lo mejor el foco estaba puesto en determinados países y ahora miramos también a qué hacemos aquí que tiene consecuencias allí. En cualquier parte del entorno, exactamente. Haces el máster y comienzas a trabajar como técnico de proyectos internacionales en la Consejería de Agricultura y Pesca de Andalucía. Sí, ¿no? Casi, sí. Es verdad que tuve una incursión previa en México con un profesor que me daba clase. Fuimos a unas comunidades rurales a hacer una investigación, yo de ayudante, obviamente. Me ayudaba al final a hacer un tema de cómo es el desarrollo de instituciones microfinancieras en México. Y bueno, pues ahí hice una colaboración de varios meses, 4 meses, y cuando vuelvo a España, pues la verdad que me sale una oportunidad de estar en un departamento, en este caso en una empresa pública de la Junta de Andalucía, pero desarrollando proyectos internacionales.
Vale. ¿no? Yo iba a eso, efectivamente. O sea, ¿en qué consiste tu trabajo ahí? O sea, sin entrar en profundidad, pero tú llegas ahí nuevo, casi, sin estrenar, y te dicen, Ricardo, mira, a ver, siéntate ahí y ¿quiénes son tus clientes? ¿Qué tipo de proyectos hacéis? Mira, mis clientes ahí son nada que ver con el mundo actual, yo creo, ¿no? Son sobre todo entidades vinculadas al sector público de la Junta de Andalucía, ¿vale? O a entidades como los grupos de desarrollo rural, ¿vale? Son entidades público-privadas que se promocionan a través de fondos europeos, ¿no? Y donde tienen su propia dinámica de desarrollo de Andalucía, desde programas de desarrollo pesquero, de desarrollo de economías locales o proyectos de turismo rural, todo eso se desarrolla ahí en torno a esas entidades. O sea, tú ayudas. Pero esas entidades ¿Sí? pues ven la oportunidad de vincularse con otras de latitudes europeas o de latitudes en Latinoamérica o el sur de África, en la que intercambiar conocimiento, experiencias y aprendizajes, ¿no? Y para eso necesitaba unos técnicos de apoyo y uno de ellos pues fui yo, ¿no? Como tenía esa vocación internacional, pero tenía ciertos conocimientos de economía y de desarrollo, bueno, pues me encajó y tuve mi experiencia en Sevilla un par de años. Bueno, también es buena ciudad, ¿no? Sí, se vive también bien y con gustazo también estar allí. Te pregunto sobre eso que dices tú, porque hablas de esas entidades público-privadas, no sé qué, quieren crecer o quieren conectarse con, pero ¿y el tema de dinero público? También esas entidades al final reclaman o solicitan dinero público, ayudas de Europa, por ejemplo, y sois vosotros a través de la propia Junta de Andalucía los que les ayudáis a canalizar. A conseguir, a gestionar y implementar en proyectos. Muchos de esos proyectos que hacíamos para esas entidades públicas o público-privadas, dependientes de la Junta o relacionadas con la Junta de Andalucía, se apoyan en estos proyectos de internacionalización, tanto para enseñar como para aprender o para intercambiar simplemente, en financiación europea, ¿no? Yo ahí era menos experto en aquella época, pero bueno, fue un aprendizaje muy interesante, ¿no? Y ahí aprendimos a conocer cómo era el presupuesto comunitario, cómo funcionaba, qué normativas tenía, más allá de luego llevarlo a la práctica, ¿no? Y tenías que desarrollar un proyecto de intercambio de investigadores entre un centro de investigación, yo qué sé, de cultivos oleicos en Andalucía con Grecia y Marruecos, pues también aprendías un poco también de ese ámbito, ¿no? Estás hablando y según lo estás contando me estás recordando al periodo que yo trabajé en grupos de investigación aquí en la Politécnica de Madrid y efectivamente, claro, a lo mejor éramos un grupo de 20 investigadores, gente que estaba haciendo el doctorado, que dependía su salario de becario, la mayoría de las veces de becario, de fondos europeos. Y lo recuerdo sinceramente como un infierno es saber cumplimentar todos los requisitos de las convocatorias. O sea que nos hubiese venido bien tenerte cerca en ese momento. Hay mucha burocracia y es verdad que quita demasiado tiempo. Pues, sobre todo quita tiempo a los que realmente tienen que desarrollar los proyectos. Eso, sí. Coincido. Mi experiencia coincide. Sí. Pasas 2 años ahí, que es la administración pública, con lo cual entiendes un poco todos esos entresijos, y luego pasas a una empresa que tengo aquí anotado, Red2Red, que es una empresa privada especializada en políticas públicas y sostenibilidad. Vale, en aquella época principalmente políticas públicas y muy centrada en gestión de fondos europeos. O sea, entramos ya directamente. Claro, ¿vale? Pero no desde una lógica que a lo mejor es la principalmente conocida en Red2Red. Se centra no en quién gestiona los proyectos, sino principalmente en las administraciones. Los fondos europeos, a más o menos el 80, 70 y pico % de los fondos europeos se cogestionan entre la Comisión Europea y los Estados miembros, ¿vale? A través de distintos fondos. Conocerás la PAC, conocerás los fondos de cohesión, el Fondo FEDER, el Fondo Social Europeo. Son fondos que se estructuran a nivel europeo en el presupuesto, pero que se gestionan a nivel de Estado miembro, en este caso España, y sus comunidades autónomas, ayuntamientos o el propio gobierno de España, ¿no? Luego, a partir de ahí, se desarrollan convocatorias, licitaciones, contrataciones, servicios públicos, investigaciones, proyectos, lo que sea, que es de cómo se usa ese dinero. Pero cómo el Estado, en sus concepciones locales, regional o nacional, obtiene ese dinero y cómo lo gestiona cumpliendo un montón de normativas, es un poco lo que estaba especializado la empresa en la parte que yo trabajaba. Eso sí, hay otra parte que tiene más que ver con
control de gasto más auditoría de gasto público. Con lo cual sí que estabas trabajando puramente y directamente en aquello que estudiaste cuando el máster. Sí, realmente sí. Pero enfocado en este caso no a desarrollo internacional global, sino desarrollo europeo, ¿no? Vale. Bueno, había circunscrito. Internacional europeo, vamos a decir. Sí, ahí me quedé, exactamente. Entonces hacíamos planificaciones, estructuración de estrategias, informes de seguimiento, evaluaciones, ese tipo de cosas que hay que tener claras y estructuradas o sistematizadas para que la comisión te dé el visto bueno antes de decir, oye, pues mira, estos 100 millones, estos 800 millones que tienes a disposición durante los próximos 5 años tienen una lógica de uso y encajan dentro de la normativa. O sea, sois los que acompañáis a las administraciones públicas, regionales o locales, para la solicitud de esos fondos y el cumplimiento de todos los requisitos. Así lo diría. Y luego demostrar el cumplimiento, porque muchas veces lo que tú dices, yo te recuerdo también, aparte de la dificultad de las solicitudes, que luego hay un trabajo en cumplimentación de requisitos para, claro. Oye, que lo he cumplido, y solo eso ya en sí es un trabajo. Hay un trabajo adicional que yo no hacía, pero que hacían mis compañeros y compañeras en Red2Red u otros de ellos, era la parte de verificaciones. ¿No? Es un tipo de auditoría que no es una auditoría financiera, es una auditoría que llamábamos de cumplimiento, verificación de cumplimiento de normas. Normas europeas, normas nacionales, normas sectoriales que aplicaran en función de en qué gastaras el dinero, ¿no? Cómo lo gastaras y cuál era el origen. Entonces, bueno, era todo el ciclo, ¿no? Y ahí teníamos, luego había otras partes en Red2Red, no era muy grande. Yo creo que llegamos a ser 50 y algo, ya no recuerdo muy bien. ¿En tu equipo? En mi equipo llegamos a ser unos 14. 10, 14, ahí andábamos. Entiendo que equipo multidisciplinar. ¿Recuerdas un poco qué formación podías tener en tu equipo de 14, por ejemplo, o eres todos economistas? No habíamos todos, no éramos todos economistas. Había una parte de economistas, había alguna parte que eran politólogos y sociólogos, por ejemplo. O sea, para entender un poco realmente la aplicación práctica sobre. Y luego había agrónomos, pues porque una parte de los fondos que ayudábamos a conseguir, gestionar y un poco, de alguna manera, monitorizar, eran de fondos de desarrollo rural. Y entonces, bueno, pues ahí, qué mejor que el agrónomo, materia, ¿no? Porque los demás a lo mejor nos perdemos un poquito, ¿no? Así que ahí teníamos una etapa larga de mucho disfrute y crecimiento y bueno, consideré pasado muchos años que aunque estaba bien, quería nuevos retos y decidí cambiar. 2016 tengo yo anotado porque he visto en tu LinkedIn, pero ahí ya nos conocíamos. O sea, yo me acuerdo cuando fichaste por AFI, que hemos descrito al inicio, que es una compañía de asesoría y consultoría y formación, que también lo hemos hablado, en temas de economía, finanzas y tecnología. ¿Fichas por AFI? ¿Fichas directamente para finanzas sostenibles? No. Cuéntanos cómo recuerdas tú ese cambio. Bueno, fue un cambio, cualquier cambio después de mucho tiempo en Red2Red no es sencillo, pero bueno, sigo teniendo muy buenos amigos en Red2Red, con lo cual entiendo que lo hicimos lo mejor posible. Y me fui al equipo de finanzas públicas de AFI. ¿Por qué? Pues porque era un equipo con el que yo conocía, ¿no? Conocía lo que hacían y hacían algunos elementos que coincidíamos en proyectos. Perdona que te corté. ¿Conocías porque ya habías trabajado con ellos? Lo hacíamos juntos. O sea, tú ya conocías personalmente a las personas de ese equipo. Algunos de ellos sí. Socio César Cantalapiedra, que sigue siendo el encargado de finanzas públicas y responsable en el equipo. O sea, que no es que fiches de manera anónima en un proceso de selección, no sé qué, sino que tú ya sabes dónde vas porque conoces a los profesionales, has tenido ocasión de. Salgo de un sitio donde estoy a gusto y me gusta lo que hago, pero busco nuevos retos, busco en concreto 3 sitios, ¿no? Y uno de ellos es AFI. Y bueno, pues. ¿Y cómo fue ese aterrizaje ahí con ese nuevo? Bien, o sea, había un tema que nosotros trabajamos mucho en AFI ahora y que empezábamos a hacer algo en Red2Red, que, bueno, lo hacíamos conjuntamente con el equipo de AFI, que fue el trasvase, que era diseño de instrumentos financieros. Instrumentos financieros para fomentar, no mediante ayudas, sino mediante préstamos o garantías o inversiones financieras, el desarrollo de proyectos, ¿no? Imagínate que hay un fondo público que se dedica a dar garantías para que la financiación de un banco en las reformas de los edificios se pueda llevar a cabo. Es una garantía pública estructurada a través de un instrumento financiero público que colabora con bancos para facilitar y bajar el coste muchas veces de los préstamos destinados a la reforma de viviendas, ¿no?
Bueno, pues eso existe. ¿Vale? Eso existe en España y eso existe en parte pues, a los proyectos que hemos desarrollado en África. Eso existe, lo conocéis los que os dedicáis a ellos y el público en general como yo cree que existe, ¿no? O considera que habrá alguien que lo haga. Sí, yo creo que no es comúnmente conocida, ¿no? Tienes que estar muy en el nicho para conocerlo. Si trabajas con entidades financieras, en parte pero entonces vuestros clientes principales son las entidades financieras. A ver, ¿O quién os busca? Surge hace 30 y pico de años, debería saber la cifra, pero no la recuerdo, 30 y algo. Bueno, y muy vinculado al servicio de estudios de las antiguas cajas. Pero ha ido evolucionando, ¿no? Servicio de asesoramiento, servicio de inversión, servicio de asesoría al sector público, servicio de asesoramiento a empresas en la parte financiera, servicio de formación con el departamento de formación que tenemos, otra serie de departamentos también más especializados, pero todo en torno a lo financiero, ¿no? Entonces, hay un equipo específico de finanzas públicas que se dedica a varias cosas, pero normalmente tiene los clientes que son o la administración pública a la hora de gestionar sus fondos, o otras entidades que necesitan conocer a las administraciones públicas en su parte más financiera. Me explico en los dos. En la parte de cómo asesoramos a las administraciones públicas, yo no estoy participando en ello, pero, por ejemplo, hay un servicio de asesoría a la hora de endeudarse. Muchos ayuntamientos y muchísimas comunidades autónomas de este país tienen a AFI como asesoría a la hora de negociar con los bancos, a la hora de emitir un bono para financiarse. Digamos que, viendo las distintas condiciones que hay en el mercado, a veces es mejor momento, a veces es peor momento, a veces unas cláusulas son mejores, otras peores, hay que machear las condiciones con los precios y eso, pues bueno, tenemos habilidades, bases de datos, herramientas, conocimiento de equipo que lo hacen. ¿Qué gana la administración? Bueno, estar muy al día con un equipo que casi por cada contrato, imagínate un préstamo a 10 años por 100 millones, pues cualquier punto porcentual de ahorro amortiza nuestro contrato, o sea, es un win-win para todos, ¿no? ¿Con quién negocian los bancos? ¿Con inversores o con bancos? O sea, ¿con quién negocian las administraciones públicas? ¿Con inversores o con bancos? Que nos piden a nosotros de apoyo. Otra parte, no tanto es la deuda a la administración pública, es esta parte del activo de la administración pública, ¿no? A veces, en vez de ayudar a la ciudadanía y a las empresas en base a ayudas o en base a servicios públicos, lo que empieza a hacer es destinar fondos a montar instrumentos reembolsables, como garantías, como préstamos directos de la administración o indirectos de la administración o inversiones de capital, ¿no? Estamos ayudando, por ejemplo, al Instituto de Crédito Oficial, el ICO, a hacer un proceso de selección de distintas gestoras, principalmente gestoras de capital riesgo, aunque no solo, también pueden ser SOCIMIs, ¿vale? Para desarrollar inversiones en vivienda de alquiler asequible, ¿no? Pues hay un proceso en el cual el ICO tiene que elegir de unas ofertas que han llegado, ¿no? Pues una serie de entidades lo más solvente posible y con una buena estrategia que garantice que los proyectos inmobiliarios que surgen a través de esa financiación pues sean de vivienda asequible para el alquiler. Bueno, pues también estamos ahí, ¿no? En la parte de cómo desgasta la administración, pero de una manera diferente a lo tradicional, ¿no? Sí, pero eso es un asesor financiero puro, con conocimiento de todo el derecho público y la gestión pública. Y del derecho financiero, de la parte más de cómo funcionan las entidades financieras, no una entidad bancaria que una entidad de capital riesgo. Entonces, según estabas hablando, y ya te agradezco que menciones temas inmobiliarios porque nos acerca también un poco más a nuestro público, estaba recordando otra de las charlas que esa está publicada con Jaime Luque, que es director del área de real estate en ESCP. No sé si conoces a Jaime, a lo mejor has coincidido en el... Bueno, del podcast y de ESCP me suena, sí. Pues él nos hablaba de las dos estrategias público-privadas estadounidenses, él trabajó también en la Universidad Americana, que se podrían implementar aquí en plan de, por ejemplo, el impuesto del IBI a 10 años, cómo no cobrarlo al del suelo para permitir que eso... ¿Programa PACE? Ahí ya me pillas. Vale. Ahí ya me pillas. Él es especialista en vivienda asequible y está intentando empujar esa misma dinámica aquí en España. Pero había esa y había otra donde son las corporaciones o las empresas privadas las que vía desgravación de impuestos permiten
financiar a promotores la compra de suelos o incluso promociones inmobiliarias para que las promociones salgan a un precio más asequible y luego se puedan explotar o en alquiler o tal. Entonces me recordaba eso porque esa es la figura clave en lo que él nos explicaba, que hablaba de empresa promotora y administración pública, y realmente lo que tú me estás contando es AFI está en el medio y es el que ayuda a unos y a otros a poner en marcha ese tipo de proyectos o mecanismos, ¿no? Claro, porque aquí hay como una necesidad que no siempre, o sea, que es puntual y que además requiere un conocimiento muy específico, ¿no? Es decir, tienes que conocer de cómo funciona el sector público y las cuentas, el presupuesto y la normativa del sector público, y tienes que conocer cómo es un inversor o un banco y toda la normativa que tiene detrás, ¿no? Entonces, claro, es verdad que ahí tenemos suerte, ¿no? Y esos dos, pues los tenemos o internamente en el equipo de finanzas públicas o internamente en AFI, ¿no? Entonces, claro, es como muy natural para nosotros este tipo de proyectos. Pero si necesitas casar dos lenguajes, el del sector público, el del sector financiero y a veces un tercero que es el del sector destino, y en este caso puede ser inmobiliario, ¿no? Que es ahora una de las estrellas, digamos, de las preocupaciones y, por lo tanto, a priori de las decisiones de montar instrumentos financieros u otras. Yo, según lo cuentas y lo explicas muy bien, te pasa un poco lo que yo he experimentado en mi carrera profesional y que es un poco el germen de este podcast, y es que hablas con muchos profesionales del sector, en mi caso arquitectura, urbanismo e inmobiliario, y cada uno habla su lenguaje y funcionando en el mismo entorno, sin embargo, no se ponen de acuerdo. Entonces, tú lo estás diciendo de manera muy natural, dices, no, de manera muy natural, pero en realidad la administración habla un lenguaje y unos tiempos. Exactamente. Y además es incapaz de entender en muchas ocasiones la parte privada, y si hablas con promotores, fondos, socimis, inversores, habla otro lenguaje y miran otros KPIs y otros indicadores para toma de decisiones donde no, tú dices machean, donde no enlazan. O sea, si dices une los puntos y o tienes en medio un traductor como en este caso tú, o AFI, que realmente dice, espera, lo que quiere decir es esto, lo que quiere decir es esto, y a la uni, si no, no salen las... Claro, tú eres un promotor privado de lo que sea, en este caso inmobiliario, y lo que tienes es una experiencia en promoción o en construcción o en lo que toque o en gestión, los hay, ¿no? En gestión inmobiliaria, pero a lo mejor no tienes la capacidad financiera, pero al final el que tiene los fondos, pues el público-privado, pues tiene unas normativas que cumplir. Nosotros intentamos ahí hacer esa labor de traductor que me parece muy adecuada el símil que has hecho. Pero ¿no? entonces, por ejemplo, si nos están escuchando gente del sector inmobiliario, por supuesto, promotores, inversores, gestoras de suelo, socimis, ¿qué deberían saber o tú qué crees que deberían saber que a lo mejor no llega a ellos de lo que tú trabajas? Que decir, oye, es que nosotros tenemos oportunidades que a veces no se aprovechan porque se desconoce la labor que hacemos o cómo llegar. No quiero entrar todavía, pero hemos hablado de los fondos Next Generation y hablaremos, pero sin entrar quizá en esos fondos. Pero ¿qué deberías saber? O sea, el sector inmobiliario, ¿qué deberías saber de la función que hacéis vosotros? Porque tú puedas ver oportunidades de decir, oye, es que nosotros podemos venir aquí y hay negocio, o por lo menos podemos dinamizar. Sí, o sea, lo que está pasando ahora es que ante la necesidad vital de atender la vivienda, ¿no? Problemática grande en nuestro país, ¿no? Y difícil solución, ¿no? La problema sigue creciendo, yo creo, y la oferta en este caso, pues está bastante limitada, ¿no? Y es lo que yo creo que no hay más que trabajar, ¿no? Entonces, hay muchas iniciativas que se están poniendo en marcha. Y algunas de ellas no son normativas, no son directamente aplicaciones desde un ayuntamiento de liberar suelo, son las clásicas, ¿no? Está buscando de todo, ¿no? Y algunas de ellas tienen que ver con facilitar lo que es la transacción financiera, porque en esta vida una cosa que tenemos bastante clara la mayoría es que no puedes ir a pulmón. O sea, en casi muchos momentos de tu vida necesitas algo de financiación. Muchas veces poca o algunas veces mucha, ¿no? Entonces, la financiación siempre es un elemento que está ahí, ¿no? Y uno de los elementos, o sea, uno de los trabajos que están haciendo desde las administraciones públicas ahora es tratar de también apoyar desde la parte de financiación a distintos ámbitos. Yo contaba antes el ejemplo de que se está intentando capitalizar iniciativas para construir vivienda pública, o sea, vivienda asequible de alquiler, ¿no? Y eso se hace de una manera, y es invirtiendo en entidades que favorecen la construcción, la operación y la gestión. De manera, no hay nadie que prácticamente que tenga esos tres roles. Sí, cada uno hace el suyo. Pero que haga un pack con alguien que tenga financiación, porque la entidades públicas, en este caso ICO, puede aportar financiación a ese pack. Por ejemplo, en este caso de financiación de promotores, como
bien sabes, hace muchos años, ya cuesta decir hace unos años, la financiación de las promociones inmobiliarias se hacían directamente desde el sector bancario. Y eso, a partir del 2008, se acabó. Está complicado. Es cuando empezó, o yo recuerdo que empezó, la financiación alternativa y surgieron otras entidades. Esas son las que se tratan de apoyar en parte con la iniciativa. Pero ¿qué pasa? Que las entidades de crédito siguen sin dar, desde luego no con la alegría de antes, pero al menos a un cierto nivel que no limite la capacidad de desarrollar proyectos de promoción, ¿no?, inmobiliaria. Bueno, pues no hay suficiente, ¿no?, financiación. Entonces el ICO también se presta a ese tipo de iniciativas ahora, recientemente, a prestar directamente a promotores inmobiliarios, ¿no? Se han puesto en marcha garantías para cubrir una parte del riesgo en caso de un préstamo que se requiera para poner en marcha reformas de viviendas o de edificios o de lo que sea, ¿no? Todo ese tipo de lógicas público-privadas, financieras todas, las que estamos nosotros involucrados. Ahora, ¿no? Entiendo que no solo yo, pero entiendo que todos los que te están escuchando están dándole vueltas a la cabeza y dándose cuenta de todos los momentos o todos los tipos de circunstancias similares a las que tú estás describiendo y dices, entonces en esto también están, entonces en esto también están. Nos hemos ido a inmobiliario, pero se me está ocurriendo parques eólicos, parques fotovoltaicos. Claro, piensa que hace 20 años los parques eólicos y fotovoltaicos no los financiaba nadie, ¿no? En este caso hubo muchísimas ayudas públicas para los primeros, con todas las problemáticas que luego han surgido, ¿vale? Pero bueno, en aquel momento, cuando la tecnología no estaba muy madura, hubo necesidad de ayudas, ayudas a fondo perdido, ¿no? A día de hoy, y entre medias han pasado muchas cosas, muchos proyectos fotovoltaicos eólicos se financian solos al mercado, con financiadores alternativos, con financiadores bancarios o con inversores directamente con sus fondos, ¿no? Entonces, ¿qué ha mejorado? Uno, el conocimiento de la tecnología. Dos, las facilidades normativas, ¿no? Y tres, el tamaño del mercado, ¿no? Entonces, eso ha permitido que a día de hoy no sea necesario prácticamente en ningún caso apoyos públicos para financiar energías renovables, voy a decir clásicas, ¿no? Algunas otras más, menos maduras, pues sí, pero en algún momento no siempre se acierta, ¿eh? Sí, se llama, el mercado ha madurado, te refieres. En cuanto a renovables, el mercado ha madurado. Exacto. Entonces, en este caso, cuando lo aplicas a un sector en concreto, hay momentos en los que hacen falta. Entonces, en esos momentos, pues bueno, hay que ver cuáles son los productos más adecuados, cuáles son los intermediarios más adecuados, es donde nos movemos, ¿no? Crear esas realidades que el mercado puede necesitar de colaboración público-privada, ¿no? Ahora ya entendemos un poco más qué haces, qué hace AFI y qué haces tú, marcamos un poco más cuál es la labor. Seguimos hablando de inversiones y de financiación. Tradicionalmente, o en el común de los mortales, cuando piensas en hacer una inversión o hablas de inversiones, hay dos variables que son las que manejas, que es rentabilidad y riesgo. Haces tu matriz de riesgos y decides hasta dónde, cómo, cuánto puedo ganar, cuánto puedo perder, qué probabilidades hay de lo uno, de lo otro y en qué cuantía, ¿no? Pero parece que no asociamos a inversiones o finanzas la sostenibilidad. ¿Nos puedes contar? Eso es mi otro gorro. Claro. ¿Cuándo llega esto? O sea, ¿cuándo ocurre? Cuando tú estudiaste, seguro que no. Cuando tú estudiaste, por lo menos, la carrera. ¿Recuerdas cómo llega la sostenibilidad al mundo de las finanzas? ¿Y cómo se mide eso? Vale, yo doy mi opinión, ¿eh? Que Puede ser polémico y Laura estará súper contenta. Vamos a ver, desde luego cuando yo estudiaba no había mucho vínculo de financiación y sostenibilidad en cuanto a criterios financieros, ¿no? Había preferencia de algún tipo de entidad que solo financiaba algún tipo de proyectos que pudieran ser más verdes, más sociales, pero bueno, era más propositivo de alguna entidad financiera, algún inversor filantrópico o no filantrópico, pero muy de nicho, muy pensado en alguna iniciativa de países en desarrollo, o sea, muy menor, ¿no? Es verdad que con el tiempo ha ido cambiando el discurso, ¿no? Y fueron apareciendo iniciativas que en lo que es la concepción del producto, ya lo explico, o en la concepción del riesgo, cada vez se incorporaban más criterios de sostenibilidad. Cuando hacemos una valoración de un proyecto, una iniciativa de inversión, mis compañeros que se dedican a eso, pues obviamente analizan muchas variables de, oye, pues, ¿cuánto es el flujo de caja que se va a generar
en el proyecto, durante cuántos años, cuál es el nivel de competencia que tiene, cuál es el nivel de especificidad o de potencial crecimiento de escalabilidad que tiene el proyecto, en fin, muchas. Y eso se va a seguir mirando. También se va a ver el nivel de deudas que tiene el nivel de deudas, de endeudamiento que tiene el tomador de la financiación, ¿no? Pero cada vez más se empieza a ver, tanto por la parte de riesgos como por la parte de rentabilidad, que hay criterios que tienen que ver con la sostenibilidad que pueden afectar al devenir futuro del negocio, ¿vale? Y es donde eso se ha convertido en una variable financiera. Uh-huh. En la parte de riesgos, quizás para mí es más fácil explicarlo, porque cada vez más tenemos variables como puede ser el riesgo de un desastre natural que te puede afectar a la disponibilidad de mantener un negocio. Uh-huh. Por desgracia, ahora lo contamos más fácil con la Dana a unos meses vista, ¿no? En Valencia, donde vemos un montón de negocios que no pueden pagar sus deudas, que no pueden generar ingresos tampoco, que no tienen capacidad de subsistir, ¿no? A día de hoy, por eso la necesidad de ayuda, ¿no? Entonces, en un análisis previo, alguien podría haber pensado, oye, en función de la ubicación geográfica, la posibilidad de que esta actividad se paralice y que se corte la capacidad de generar ingresos es relevante, ¿no? ¿Por dónde están? Yo no he hecho la culpa a la gente que está allí, ¿eh? Pero sí que es verdad que en función de la ubicación geográfica, la propensión a riesgos de desastres naturales cada vez es mayor. Entonces, tener eso en cuenta, mucho o poco, eso ya es la criterio de cada uno, es muy importante. Es imprescindible. Me gusta tu respuesta porque no me imaginaba esa respuesta en ningún caso. Uh-huh. O sea, porque me la has orientado claramente a lo primero que he dicho. Es decir, lo que me dices es, no, Claudio, se sigue haciendo así. Es decir, las inversiones y las financiaciones obedecen a dos criterios. Rentabilidad y riesgo. Solo que la sostenibilidad ha acabado convirtiéndose en uno de los riesgos a evitar cuando se realiza porque me has hablado de sostenibilidad como riesgo siempre, o sea, o como mitigación de riesgos. Vale, matizaré dos cosas. Una, en AFI lo vemos así. Vale. ¿Ok? En otros sitios. Bueno, yo estoy hablando contigo ahora. Exactamente, sí, pero digo que hay otros que no ven la sostenibilidad vinculada a financiación de esa manera. Para nosotros, cuando trabajamos los temas de sostenibilidad, principalmente lo hacemos desde esa lógica. Es un elemento más a tener en cuenta en una financiación. Desde luego, cuando yo le doy una financiación a una empresa, una línea de crédito a 2 años vista, pues a lo mejor las variables de sostenibilidad no son muy relevantes. Pero si yo estoy dando una inversión a 20 años, yo pues siempre en mis clases pongo el mismo ejemplo. Es un poco ridículo ya, pero si alguien tiene que hacer una inversión pequeña en un viñedo, uh-huh, pues bueno, pues a lo mejor le doy financiación sin mirar exactamente qué es lo que va a hacer, dónde lo va a hacer. Pero si va a abrir una nueva línea, una nueva plantación de viñedos que tarda 6 o 7 años en dar producción, dónde va a estar la bodega, pues a lo mejor tenemos que ver la escasez de agua, la propensión a zona inundable, la necesidad de tener un consumo de energía más alto. Entonces son variables que tienen que ver con la sostenibilidad y que afectan a los riesgos, pero también te afectan a la rentabilidad, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque a lo mejor tú tienes una variedad, un varietal de uva que es mucho más resistente, que hoy es peor, pero que a lo mejor dentro de 6 años estás viendo hacia dónde van las temperaturas o cómo va a cambiar el clima en esa zona y por tanto te decides elegir una variedad diferente, claro, por la resistencia. Claro, entonces en según qué negocios, en según qué ubicaciones, hay elementos que tienes que incorporar. Luego, por otro lado, está la parte de rentabilidades, que a veces tienen que ver con esto mismo, ¿no? Si no voy a tener agua, pero al menos, bueno, voy a tener un varietal que lo resiste más. Pero también en preferencias. Vemos cada vez más que las preferencias de los consumidores también incorporan criterios de sostenibilidad. ¿Solo el criterio? No. ¿Mayoritariamente el criterio? Casi nunca. Pero también criterios de sostenibilidad, sí. A comprar un coche, a hacer una inversión, a comprar una marca. Ese es un elemento que se incorpora en las decisiones. Mucho o poco, hay que trabajar más. Igual que en el análisis de riesgo. ¿Cuánto ponderar estos elementos? Sí. Porque siempre vamos a seguir analizando la competencia, siempre vamos a seguir analizando los flujos de caja. Siempre vamos a ver un poco el potencial en el mercado de la inversión, pero también lo tenemos que ver desde ese punto de vista. Yo tenía otra de las preguntas por aquí que no encuentro, pero a raíz de lo que tú estás diciendo, mirando la rentabilidad, te iba a preguntar, ¿hasta cuánto es verdad que se tiene en cuenta esa sostenibilidad? Explicado como tú dices, está claro que sí.
Sin embargo, a veces desde fuera tendemos a ver que se utilizan como pegatinas, o por lo menos en el sector inmobiliario. Me he comprado un edificio LEED o BREEAM, o tiene la certificación Passive House, porque eso vende, porque lo utilizo de manera comercial frente a los vendedores o de manera social para revestir mi empresa de social o verde. No entro si quieres ya entrar en greenwashing o tal, pero hasta qué punto es verdad esos conceptos de sostenibilidad o se hace por el que dirán o la percepción que tiene el público o los stakeholders de mi empresa. Normalmente cuando hay un certificado de este tipo es bueno porque te evita greenwashing, ¿vale? Te evita postureos, ¿vale? Normalmente el mercado valora positivamente, no todos los estándares son iguales, pero en general estos que has citado en el mundo de la construcción son claves, igual que otros, ¿no? Que seguro que conoces. Pero son claves porque te evitan decirlo alegremente sin que haya sustentación. Sí, hay una entidad de reconocido prestigio que certifica que tú estás cumpliendo. Dicho esto, es verdad que si te ayuda a vender, bienvenido sea, porque eso quiere decir que hay demanda para ello, no hay ningún problema. Yo no le veo problema a esto. Lo que nosotros hacemos es, no lo vemos solo desde ese punto de vista, sino que si yo tengo una edificación que a día de hoy es verde, por llamarla de manera simple, pues no solo quiero ver si tengo más demanda, sino si tengo más gastos operativos. Porque a lo mejor es más cara, ¿no? Sí. Normalmente, hoy al menos entiendo que será más cara, no sé cuánto más. Pero tanto como para compensarte los gastos operativos que vas a tener. Porque si ahora es verde, a lo mejor tengo menos consumo de agua o de refrigeración o de calentamiento. ¿Con cuánto tiempo amortizo esa inversión? ¿Vale? O dicho de otra manera, si es un edificio que dentro de unos años está en la costa, pero es inundable en todos sus garajes, imagínate, por filtraciones, el promotor de ese edificio, un edificio de oficina, sabe que se tiene que gastar 4 millones de euros en reformarlo. ¿Pero ¿sabe rentable? Que a lo mejor lo que va a ganar N años hasta que se le inunde casi con probabilidad segura y le inhabite parte del subsuelo, ¿le compensa? Eso también es sostenibilidad aplicada a finanzas. Si te ayuda a vender o si te ayuda a controlar gastos, ¿no? Yo, con todo eso que dices y nuestra experiencia en el solar de Catlon, por ejemplo, y nuestra experiencia con promotores, yo sí que he notado un cambio en el sector inmobiliario de realmente tener en cuenta de manera seria la sostenibilidad, sobre todo mucho impulsado porque el agente que promueve o desarrolla luego es el mismo que mantiene, explota u opera. En ese momento sí se tiene en cuenta, pero tradicionalmente no ha sido así, sobre todo en el residencial. El promotor promovía, vendía, sacaba su rentabilidad y desde el minuto 1 ya no era su problema. Es decir, si las viviendas consumían más o menos energía en su mantenimiento, le daba un poco igual. Y el consumidor no estaba del todo educado en que eso supusiera un criterio de compra o de decisión en la compra. Con lo cual no era efectivo. Eso es. ¿Vale? Además, una etiqueta. Desde el momento, por ejemplo, que entra el Build to Rent y son socimis o fondos los que promueven para explotar ellos mismos el inmueble, sí compensa, porque sí, lo que tú estabas diciendo, o sea, sí, aunque a día de hoy sea un gasto mayor, construir un edificio con esos criterios, incluso certificados, en la viabilidad económica de la rentabilidad de la inversión a 10 años, a 15 años, que es como lo miran, ya sí compensa. Entonces, depende de qué bolsillo sale el dinero. Claro, pero esa es la lógica de aplicar sostenibilidad, criterios que tienen que ver con medir la sostenibilidad en sus distintos factores a la lógica financiera. ¿En todos los casos uso estos? No, en función del sector, en función del tipo de inversión, usaré unos o usaré otros. Y le daré más o menos importancia. Como decía antes, no es un préstamo a 2 años que a 20, no es una inversión pequeña que comprometa una parte importante de tu patrimonio. No es lo mismo, ¿no? Entonces, esa es la manera que nosotros trabajamos sostenibilidad con finanzas. Hay quien lo usa como más campaña de marketing. Bueno, pues perfecto, si no está prohibido. Si le sirve para... Sí, pero no, nuestra lógica es financiera. Y como es financiera, entendemos esto de la sostenibilidad en sus distintas variantes y sus distintas normativas de esa manera. ¿Cómo te puede ayudar a gestionar mejor el negocio? Porque lo que no te ayuda a gestionar mejor el negocio, tú lo puedes decidir. Yo puedo querer tener un coche eléctrico,
aunque no me compense. ¿Perfecto? Sí. Pero a lo mejor es que me compensa. O a lo mejor solo me compensa uno híbrido a día de hoy. Eso es la parte de esas decisiones donde entra la variable económico-financiera, que es la que... Te haré más preguntas a partir de ahora, sobre todo cuando vaya a comprar algo, pero... Tengo dos cosas que no quiero que se me vayan. Una, tenemos que reunirnos tú y yo, hay que poner de nuevo en marcha el solar de Carlos. O sea, con todo lo que me estás contando hoy, tenemos que encontrar, o tienes, porque yo no lo sé, pero tienes que encontrar la manera de financiar público-privada el proyecto del solar de Carlos en Europa otra vez. Porque yo hasta ahora había sido principalmente público y con financiación a fondo perdido directamente de los gobiernos, pero con todo lo que me estás contando entiendo que puede haber ayudas orientadas y demás, lo que estamos diciendo, vivienda, sostenibilidad, parte de formación y demás. Con lo cual, aquí te lanzo el guante y hablaremos. Anotado. No sé cómo de difícil o fácil es. No lo sé, tengo que darle vuelta. Y si no, modificaremos el formato, pero algún tipo de solución hay. Y según hablabas, yo tengo anotado aquí que tú has dicho en alguna ocasión, y ahora acabas de decirlo con otras palabras, pero me gustaría incidir un poco más. Si quieres ver el presente de una empresa, mira sus ratios financieros. Si quieres ver el futuro, mira sus ratios de sostenibilidad. Sí, bueno, me van a criticar si lo limito solo a eso, ¿no? Yo no. Bueno, pues te dejo que te extiendas más en las respuestas. Si quieres. O sea, lo que tiene mucho que ver con sostenibilidad se ve más a largo plazo, ¿vale? A día de hoy puedo tener un negocio rentable y entonces, en esos casos, al tener un negocio rentable, pues solo mido lo que me puede afectar en el corto plazo. Pero claro, si yo lo que quiero es ver si yo quiero comprar esa otra empresa, si quiero invertir en un nuevo ámbito, si quiero fusionarme con no sé quién, lo que quiero ver es que esto sea sostenible en largo plazo, ¿no? Y ahí es donde tienes que empezar a ver elementos más de cuál es la capacidad de generar flujos de caja positivos, es decir, más ingresos que gastos, no lo mismo que beneficios, ¿vale? Y a partir de ahí ver un poco la capacidad de aumentarlos o de mantenerlos en función de la competencia, de la tecnología que uses. Pero no solo los ratios de sostenibilidad o los ratios de solvencia, ¿no? Pero sí que es verdad que cuando metes el largo plazo en las decisiones, cambia todo, ¿no? Y es donde más se nota, por ejemplo, los temas de la lógica de, en algunos ámbitos, de incorporar financiación público-privada. O sea, imaginamos un proyecto de inversión de lo que sea que requiere plazos muy largos, fíjate, mínimo 10 años. Bueno, pero normalmente las entidades de crédito, cuando te vas de 5 o 6 años, ya empiezan a sudar, ¿no? Porque tienen ciertos elementos de evaluación de riesgos que les penalizan, ¿no? Unos serán más conservadores que otros, pero algunos que vienen por normativa. Entonces, claro, si yo quiero extender eso, necesito colaboraciones público-privadas en las que a lo mejor comparten el riesgo, pero a lo mejor el público comparte más el riesgo en largo plazo y el privado da un poco más de riesgo asumido en el corto plazo, por ejemplo. O donde se incorporan los criterios de sostenibilidad, porque claro, ya no me da igual lo que pasa hoy, sino lo que le puede pasar dentro de unos años, y en todas estas variables de desastres o de preferencias del consumidor o de tratamiento de litigios o de cumplimientos de normativa que tiene que ver con residuos o lo que sea, es donde más opera, ¿no? En el hoy. Salto, con todo lo que estás diciendo, y es verdad que eres muy docente en la manera de explicar y te agradezco porque si lo entiendo yo, lo entiende todo el mundo. ¿Nos puedes contar cuál es, más o menos, sin entrar en un listado como súper específico, cuál es el contenido del curso que das, el que hemos dicho, el ejecutivo de finanzas sostenibles, y cuál es el perfil del alumnado? O sea, ¿que son todos alumnos de económicas que vienen, o tenéis gente de derecho, o incluso de arquitectura o ingeniería, que ya tienen una vista en las finanzas? ¿Y cuál es el temario? ¿Dais por sabidas determinadas cosas de finanzas? Vale. Es verdad que los temas de sostenibilidad no están en la triplete que has dicho antes, economía, finanzas y tecnología. Tecnología todavía no están. Solo he sacado de la web, o sea que... Sí, además hemos cambiado el nombre de la escuela, ahora se llama AFI Global Education desde hace unas semanas, con lo cual, bien. Y es verdad que en temas de sostenibilidad y finanzas tenemos ese programa ejecutivo, pero hemos ido incorporando en los distintos programas de formación esta lógica como un elemento más. No tiene mucho poso el que tú tengas algo de especialización y que creas relevante, pero que no lo incorpores en otras líneas, ¿no? Como creo que hay uno de
de real estate, pero también hay otros de tecnología, hay otros de que tienen que ver con gestión de entidades de una especificidad sectorial, en fin, tipologías varias. En finanzas sostenibles, lo que ha ido cambiando mucho es el perfil de las personas que vienen. El temario se va adaptando, ya lo explico cuál es, pero el perfil es muy diferente. Los primeros años, porque nosotros empezamos en 2019, llevamos ya 8 ediciones. ¿Okay? En los primeros años, sobre todo, teníamos personas que venían del entorno financiero, entidades de crédito, entidades de inversión. O sea, profesionales. Profesionales del sector financiero. Vale. Normalmente son cargos medios o personal que quiere progresar y que considera no tanto que este curso le va a dar una posibilidad de un puesto nuevo, sino que son conocimientos que necesita para sus puestos actuales porque se incorporan adicionales a los que necesita. Sí, es formación continua, digamos, en tu propio puesto. A veces son personal que manda a las empresas, a veces son personas individuales que se inscriben directamente en la formación, ¿no? Entonces, en esos primeros años, primeras ediciones, había muchas entidades, personas que trabajaban en entidades financieras, que necesitaban incorporar estos conocimientos y estas lógicas en su implantación. Nueva normativa, nuevas metodologías, elementos adicionales a su lógica de negocio. No tanto nuevos, o al menos desde el planteamiento nuestro. En los últimos años lo que vemos es que viene más gente del sector no financiero. Del sector no financiero, a veces de los departamentos financieros, a veces de los departamentos de sostenibilidad, a veces de los departamentos de comunicación, a veces desde los departamentos de negocio, que necesitan entender qué es esto de la sostenibilidad que le afecta a su desarrollo económico, negocio, o su financiación, porque los bancos, las entidades aseguradoras, les ofrecen condiciones diferentes, les establecen cláusulas específicas. Por ponerlo en lo que hemos hablado antes, vosotros tenéis el traductor, ¿no? Y vienen a intentar aprender el traductor para enlazar la parte financiera con la parte de administración pública o sostenibilidad. Exactamente. Es un poco los perfiles. El contenido, pues mira, desde siempre ese curso, no otros, pero ese curso, ese programa ejecutivo, ha tenido la misma estructura, pero no los mismos contenidos. Tiene una estructura en la que las primeras sesiones son siempre de conocer cuáles son los vectores que permiten vincular sostenibilidad a negocio. Temas de cambio climático, temas de legislación ambiental, temas de políticas específicas de promoción económica vinculada a políticas verdes, temas de los ODS, Objetivos de Desarrollo Sostenible, cuál es la lógica de negocio detrás de ello. Todo eso se da en las primeras sesiones, con un poquito de normativa alrededor. Eso es lo que tenemos. A partir de ahí, entras en cada uno de los subsectores financieros. Me explico. Una vez que entiendes la lógica de cuál es lo que vincula sostenibilidad y negocio con financiación, entras a cuál es digamos, el vector bancario, luego en el vector de seguros, luego el vector de inversión y luego en el vector de empresas no financieras. ¿Vale? Entonces, en cada uno de ellos explicamos cuál es la lógica específica para cada uno de los ámbitos, cuál es la normativa específica en cada uno de los ámbitos y presentamos casos reales de gente que trabaja en eso, el mejor, no sé si es el mejor, uno que ya lo ha aplicado y que está dispuesto a contarlo delante de los alumnos y alumnas el cómo lo hacen. ¿Se puede hacer de otra manera? Seguro que se puede hacer de otra manera. Cliente, invitáis a... Un cliente, sí. Viene un cliente que ha trabajado con vosotros donde... O a veces no es cliente, bueno, pero siempre consideramos que... Pero que ha vivido o ha sido capaz de generar ese cambio y enlazar esos puntos. Entonces tienes la teoría, la normativa y la práctica. Teoría, la normativa y la práctica. Teoría, la normativa y la práctica. Y luego algunas sesiones de metodologías que hay por ahí, estándares, datos, en fin, alguna cosa especial. Hemos ido actualizando contenidos, hemos ido actualizando algún ponente, pues a lo mejor temas que se han perdido ya un poco, que son más naturales, que no tienen ya poso, ¿no? Y hemos metido alguno nuevo, bueno, pues tampoco lo queremos hacer muy extenso. Pero esa es la lógica que siempre ha tenido y de momento funciona. Y ya por preguntarte, ¿y notáis, aparte del cambio de alumno, o sea, claramente, aumentáis, o sea, claramente notáis que la demanda sigue creciendo por este tipo de temas o de aprendizajes? Lo que pasa es que en este programa ejecutivo es como muy de base. Entonces, lo que vemos es que sigue teniendo una demanda específica, pero lo que otros ya han pasado por o por otros, o por conocimiento propio piden es conocimientos más especializados de cómo aplicarlo al sector inmobiliario, de cómo aplicarlo en el sector bancario, de cómo aplicarlo al análisis de riesgos, afinar de cómo más. aplicarlo a la definición de un producto, o cómo aplicarlo a...
Y eso es un poco lo que estamos trabajando, porque al final, una vez que lo incorporas, se te quedan los modelos y ahora hay que ver cómo perfeccionarlo. Yo, por no llegar a eso, pero sí por afinar un poco más, aunque tú vas a decir que vosotros lo veis desde el punto de vista financiero, pero viendo la parte que pueda afectar a edificios, entorno construido y demás, hablamos de eficiencia energética, emisiones de CO2, análisis del ciclo de vida, energía embebida en el proceso de fabricación de sistemas constructivos o materiales, transporte. Luego, cuando hablamos de transporte, hablamos de vehículo eléctrico, por ejemplo, metemos generación de energía renovable, dentro de eso meto el hidrógeno. Seguramente tú, en tu cabeza y en tus proyectos y en tus clientes ahora habituales, tienes más cosas. ¿Cuáles son los puntos calientes que tú determinarías ahora como que están ahora como más en movimiento en inversión sostenible? O a lo mejor me dices... inmobiliario, ¿no? No, ahora te pregunto ya no solo vinculado al inmobiliario, sino un poco más en general. O sea, también veamos ese optimismo inmobiliario que digo yo y que hacemos esto. Yo creo que también en temas de sostenibilidad conviene alzar la vista y salirnos un poco solo de lo nuestro, porque el vehículo eléctrico está vinculado a la ciudad, pero no es necesariamente sector inmobiliario. Vale. A ver, desde el punto de vista de negocio que cada vez tiene más vínculos con criterios de sostenibilidad y que por lo tanto determinan mucho de las inversiones de futuro, energía, obvio, casi nadie, no voy a decir, pero casi nadie está invirtiendo actualmente en energía sin tener esto en mente. ¿Por qué? Porque el futuro es tecnología renovable. Por muchos motivos, por eficiencia de costes, de producción eléctrica, por eficiencia en cuanto a la disponibilidad cercana. En Europa al menos somos dependientes si nos vamos por combustibles fósiles, por lo cual necesitamos combustibles que podamos generar internamente. Temas geopolíticos, desde luego, ¿ok? Y luego temas climáticos, desde luego, cómo afecta, ¿no? Energía, un sector clave. Industria, en algunos sectores también, por consumos de recursos naturales. Digamos que los recursos naturales son finitos, se producen o están en una serie de ámbitos y son los que son. O aprendemos a hacer lo mismo con menos, o a hacer más con lo mismo, o a reutilizar los residuos, o hay actividades que parece que no van a poder subsistir porque son muy dependientes de recursos naturales. ¿Vale? Entonces en industria nos pasa eso. En el sector transporte nos pasa un híbrido. ¿Vale? Energía por un lado para las baterías, me imagino. Estáis hablando del litio y de hidrógeno. Exactamente. Y luego el sector construcción. Son los 4 ámbitos donde más se nota que los criterios de inversión incorporan casi seguro, mucho o poco, criterios de sostenibilidad. ¿Vale? Industria, por lo que os decía, construcción. Tú decías sobre todo energías, materiales. ¿Hay algún otro como consumos de recursos hídricos en algún caso? Y en algún tipo de inmobiliario, como puede ser el de inmobiliario comercial, ¿vale? Tenemos algunos clientes que, bueno, pues serían estos análisis. Por ejemplo, en función de quiénes son los negocios que están dentro de su centro comercial, pues empiezan a tenerlo en consideración, ¿no? Porque van a depender menos de energía, consumos energéticos, o son marcas menos asociables a problemas de sostenibilidad o trato de personas. Empiezan a mirar estos temas también, ¿eh? O sea, yo, todo lo que me cuentas parece razonable y a priori desde fuera podríamos intuir, porque además es lo que está en prensa y repercusión. Y ahora te meto otro tema que es de avance, pero parece que en ese no miramos sostenibilidad y son los centros de datos. ¿Qué está pasando? Que es inmobiliario, es inversión, claramente, porque no es una inversión que se recupere de inmediato, o sea, es un largo plazo. Sin embargo, los centros de datos requieren mucha energía para climatización y mucho consumo de agua, que muchas veces se implantan en sitios con faltas de empleo, donde socialmente hay deficiencias y no hay tanta oposición, a lo mejor, a ese tema del agua. ¿Qué? Cuando la inversión es rentable y es tecnológica, ¿la sostenibilidad pasa a un segundo plano? Si cojo el ejemplo de centros de datos, lo primero es, ¿necesitamos más centros de datos o no? Hay que mandar WhatsApps, todos necesitamos la nube. Si fuéramos WhatsApps la nube, pues sí, necesitamos cada vez más datos. Fotos. Gestionamos cada vez más datos. Bueno, aparte del nivel personal, que cada vez necesitamos más datos y más espacio donde guardarlos,
desde luego a nivel empresarial también necesitamos más datos. Con lo cual, parece, todo intuye, que se necesitan más centros de datos. Esos centros de datos son grandes centros donde hay almacenamiento informático, por decirlo así, ¿vale? No es correcto, pero bueno, algo así. Que requieren de dos cosas para su funcionamiento: mucha energía y mucha agua para refrigerar el aumento de temperatura de ese consumo de energía y ese procesamiento de datos. Con lo cual necesitan ubicarse en sitios donde tengan más o menos energía asequible y lo más barata posible, ¿vale? Y donde haya agua, ¿ok? Ahora, como empieza a haber contestaciones públicas, pues es más fácil ponerlo donde hay otros problemas que se solucionan, como pueden ser los temas que tienen que ver con desempleo, ¿no? Entonces, una zona donde está menos poblada o tiene una tasa de desempleo más alta, pues es verdad que un centro de datos entra con mayor facilidad, ¿no? A partir de ahí, si necesitamos centros de datos o no, o pasa a segundo plano los temas de sostenibilidad. Bueno, yo creo que cada vez hay más normativa, que con nuestro entorno estamos devorados por normativa, con lo cual hay cierta normativa que trata de vincular siempre una mínima calidad de estos centros de datos, ¿no? Pero sí, se acaban ubicando en los sitios donde consideran que es más accesible. A veces a nivel de costes, a veces también a nivel de contestación. Bueno, yo creo que entra dentro de la viabilidad. La viabilidad no es solo económica, sino engloba muchas más vertientes y ahí entra. Tienen que salir los números, si no... Sí, también es verdad que si no salen los números, no estamos invirtiendo de manera filantrópica. Esto no va... Al menos la conversación de hoy no va de esto. No va de eso, no. Está claro, pero tenía que puntualizarlo porque si no a veces parece que no somos optimistas en el mundo de Yupi y no somos conscientes de que realmente, oye, se hace lo que se puede, hay veces donde no es suficiente o hay veces donde el negocio y la tecnología nos llevan a sitios donde no es. No me gustaría terminar la conversación porque ya nos estamos pasando como casi siempre, sin preguntarte por una cosa que es muy vuestra o de profesionales, que yo al preparar la entrevista no sabía y te pregunto. Bueno, hemos dicho que eres docente, que eres consultor, pero también participas en eventos como ponente o como articulista. Podemos leer artículos tuyos en numerosas publicaciones técnicas y no técnicas, porque también has publicado en varias ocasiones en El País. Y últimamente hablas de la clasificación de actividades sostenibles propuesta por la Unión Europea. Es un poco más técnico, ahí a lo mejor yo ya me pierdo, pero sí quería tocar el tema aunque fuera. Hablamos de la taxonomía. ¿Nos puedes contar a los que no sabemos o no hemos oído esa palabra nunca, o por lo menos no en este entorno económico, qué es la taxonomía de la Unión Europea? ¿Cuál es el propósito y en qué consiste? Y si creo que vamos a seguir oyendo de eso en los próximos... Eso es. Pues cuéntanos un poquito de eso, Ricardo. De esto. Es verdad que hasta ahora, cuando hablamos de la palabra taxonomía, creo que algunos en el colegio oíamos todos los taxones, los hacíamos, que si de insectos, que si de plantas. Es una clasificación de algo con base en unos criterios. ¿Vale? Bueno, pues se ha cogido esa palabra para tipificar que, en este caso, es una normativa europea que aplica por igual a todos los Estados miembros. No es traspuesta, sino que es un reglamento, es una serie de reglamentos. O sea, no es una disposición europea que luego tendremos que transponer, sino que directamente se va a regular desde allí. Y ya está en vigor. ¿Vale? Ya está en vigor. Vale. Ya está en vigor. Pasa que tiene un desarrollo, bueno, amplio, pero todavía limitado. Es una clasificación que tipifica actividades económicas. ¿Vale? ¿Para qué? Para tipificar cuáles son las que tienen un comportamiento, en este caso, solo desde el punto de vista ambiental, ¿vale? Que tienen efectos muy positivos sobre algunos de los objetivos ambientales o climáticos que están definidos en esa normativa. Hay 6 objetivos, 4 ambientales, 2 climáticos, y si una actividad económica se considera que puede ser muy positiva para alguno de esos 6 objetivos y a la vez no es negativa para ninguno de los otros 5, esa actividad puede estar considerada como sostenible desde el punto de vista de la taxonomía y por lo tanto está alineada con la taxonomía europea. Vale, te iba a preguntar, porque dices muchas cosas, como yo la primera vez que tal, hablas de taxonomía, pero mencionas que es solo relacionada con lo ambiental, con lo cual no metes el componente ni social ni económico. El económico sí, porque son actividades económicas. Si una actividad económica no existe en el mercado, no puede estar en la taxonomía. Vale. Y estará en la taxonomía si, a la vez de que es una actividad económica, con mayor o menor coste, con mayor o menor penetración de mercado, pero que en su desempeño genera beneficios
ambientales o climáticos, está en la taxonomía, está tipificada, es como un diccionario. Ujú. Si yo ahora quiero decirle a alguien, oye, esta actividad es sostenible, solo tengo que ir a la taxonomía de la Unión Europea, ver si está, si cumple los criterios y si los cumple, esta actividad es sostenible. Sí, pero te hacía la pregunta porque normalmente tendemos a ver la sostenibilidad con 3 criterios, los medioambientales, los sociales y los económicos. Sin embargo, tú me estás hablando de medioambientales y climáticos y de taxonomía económica. Luego, la parte social, Vale. entiendo que quedó fuera. De momento, la taxonomía no tiene definidas actividades que puedan ser socialmente sostenibles. Vale. Aquí lo que estamos hablando es actividades que tienen un impacto positivo en términos ambientales o climáticos, además de ser una actividad económica. Vale. ¿Vale? Ejemplo del inmobiliario. Si yo hago una reforma de una vivienda, tengo un menor consumo energético, entre otras cosas. Si cumple una serie de criterios, además favoreceré economía circular, gestión de contaminación, recursos hídricos, lo que sea, ¿vale? ¿Qué reformas son ambientalmente sostenibles de acuerdo a la taxonomía y cuáles no? Las que cumplen los criterios. Por ejemplo, si genera una mejora del 30% en el consumo de energía primaria, se puede clasificar como sostenible. Si no llega al 30%, está bien la actividad económica, es una actividad económica, tendrá sus beneficios ambientales, pero no la puedo clasificar como esa inversión o esa reforma o la financiación de esa inversión y de esa reforma como una actividad sostenible de acuerdo a la taxonomía. Entonces, lo que nos da a todos, desde mi compañero el que trabaja en Polonia, mi amigo que estudió el máster conmigo y que trabaja en Rumanía, o mi amiga del colegio que está en Bruselas, es un diccionario que podemos mirar y decir, oye, pues mira, esta actividad es taxonómica desde el punto de vista de la reforma del edificio, o desde el punto de vista de la fabricación de un vehículo, o desde el punto de vista de la inversión en X o Z. Eso está recogido ahí. Entonces, para todos es complejo, pero está definido en algún sitio. Ya no es, como decíamos antes, ¿no? De este edificio es verde, o esta empresa es verde, o esta inversión es verde. Ya hay unos criterios que te gustarán más, menos, estarán mejor o peor definidos, pero son y los no que hay son. criterios sociales, no. Vale. De momento no. Y otra cosa, sí que es verdad que el nivel de exigencia para considerar una actividad como sostenible de parte de la taxonomía es muy alto y se han puesto muy exigentes. Bueno, esta es la realidad que tenemos a día de hoy. Veremos a futuro cómo evoluciona, porque esto es como un diccionario al que le faltan tomos, ¿no? Pero a día de hoy tenemos ya clasificada para todos los operadores económicos que es sostenible de acuerdo a la taxonomía para todos por igual. Con lo cual, en lo que es una conversación a definir qué proyecto desarrollo, a tipificarlo como sostenible, ¿no? Con todas las connotaciones que puede tener, pues ya lo tenemos. Yo claro. Estoy pensando, según hablas, que ya me toca estudiar, es decir, de repente dices, está en vigor y está, con lo cual lo buscaremos online y pondremos el enlace en el vídeo para todos aquellos que quieran echarle un ratito, porque requiero que no es sencillo. Según hablas, y sé que nos comemos el tiempo, pero es que dices cosas que me interesan. Has hablado de que si cumple hasta el 30% se podrá considerar ambiental según la taxonomía y demás. Te he mencionado antes los fondos Next Generation, que están ahí, todo el mundo hablamos, en la prensa están ahí, pero no permean, solo llegan a las empresas que contratan a AFI, no es broma, solo llegan a las empresas que tienen capacidad suficiente para entender esa traducción y enlazar los puntos. ¿Qué podemos hacer desde el particular básico hasta empresas del sector inmobiliario o de inversión para acceder a los fondos? ¿Siguen en vigor? ¿Sigue habiendo ayudas? No te digo que me enumeres qué, pero ¿qué deberíamos hacer o dónde deberíamos mirar? A ver, fondos Next Generation son vinculables hasta el 31 de agosto de 2026. Vale, luego llegamos. Lo que no esté comprometido, invertido, depende de la tipología, pero bueno, gastado, en esa fecha ya no se puede gastar. Y ya no podrá vincularse a esos fondos porque a esa fecha tiene que estar invertido o gastado. ¿Vale? Con lo cual, hoy estamos en enero de 2025 y no queda tanto. La mayoría de los fondos ya están comprometidos, quizás no gastados o invertidos. Vale. Pero sí que hay algunas partes que puedan estar todavía disponibles. ¿Ok? ¿Cuál principalmente? Pues casualmente una que yo he referido en esta conversación, y es la que tiene que ver con instrumentos reembolsables, porque es la segunda tipología de iniciativas que se han puesto en marcha en España relacionadas con fondos Next Generation. ¿Vale? Es decir, se han financiado con este dinero europeo la puesta en marcha de garantías públicas, de financiación, de préstamos, a través directos del ICO o a través de otras entidades regionales o a través directamente de entidades privadas.
Entonces, sí, no hay muchas, y lo más que vamos a encontrar en algunos ámbitos sí que habrá algo específico todavía, pero lo que más vamos a encontrar vinculado a Next Generation van a ser iniciativas responsables. O sea, es decir, dinero que me prestan a interés cero, pero que tengo que devolver. Exacto, o dinero que yo consigo a interés lo que sea, pero que me cuesta algo más barato porque tengo una garantía pública que está financiada esa garantía pública de esa manera. Llegamos al final, ahora sí, pero no quiero terminar, aunque creo que esta charla me la veré 2 veces porque creo que hay muchos aprendizajes, o sea, y tomando notas incluso. Hablamos de optimismo inmobiliario en Céntrico. Mira un poco al futuro, Ricardo, que además en tus inversiones es lo que haces. Intenta mirar con optimismo al futuro. ¿Cómo van a cambiar las ciudades, las viviendas o el entorno edificado en cuanto a futuro y a sostenibilidad y finanzas en tu caso? Claro. Vale, de entorno edificado tengo problemas para hablar, ¿no? Pero sí que es verdad que me voy a recomendar hacer un cross-selling aquí, un informe que se ha hecho desde la Fundación AFI, ¿vale? Creo que te lo hice llegar. Al final, lo que se ha hecho es una proyección a futuro de distintas variables, ¿no? Entonces, se ve que, por ejemplo, la demografía, el crecimiento demográfico y el crecimiento de la población, principalmente en algunas zonas de este país, va a ser muy relevante, ¿no? Va a ser relevante y donde va a haber más tensiones inmobiliarias derivadas de crecimiento demográfico. Por lo tanto, donde más crecimiento demográfico hay, más oportunidades se tienen que generar. Porque si no se genera, si se generan, bueno, y si no se generan, malísimo. Porque no habrá gente para el potencial económico que ahora mismo se está desarrollando en este país. Está prácticamente ubicado en distintos polos geográficos, por desgracia. Pero actualmente el inmobiliario es una preocupación máxima en política pública y por lo tanto se está estudiando muy en detalle cómo puede evolucionar en los próximos años esa demanda y esa oferta. Yo de urbanismo y de potenciales inversiones y tal me manejo peor, pero sí creo que las variables demográficas van a condicionar muchísimo esta evolución. Por ejemplo, hay una muy clara y es el descenso del tamaño medio de los hogares, que condiciona, por lo tanto, el tamaño promedio, no sé qué es antes, el huevo o la gallina, de las viviendas que se están construyendo. Bueno, o sea que miraremos con un ojo a la economía, con otro a la sostenibilidad y con el otro a la demografía, Por claramente. mi parte, ¿no? recomendable. Bueno, perfecto. Pues llegados a este punto, te doy las gracias, igual que te las di al inicio, pero ahora ya con conocimiento. Te digo en serio que voy a volverme a escuchar la charla y tomando notas, porque has dicho muchas cosas de las cuales tirar del hilo. De algunas pondremos enlace, porque yo creo que es interesante para ahondar un poco más. En este momento damos las gracias también a Más Real Estate, que es el patrocinador principal de esta herramienta de divulgación y gracias al cual podemos grabar estas charlas y demás, y de hecho grabamos en la oficina de Madrid. Y lo que sí os digo a los que nos habéis escuchado hasta aquí es que le deis al like, os suscribáis al canal y os digo, seguirnos en redes sociales y si queréis y al escuchar a Ricardo todo lo que ha dicho, si os ha venido a la mente algún amigo conocido que creáis que a esto le va a interesar a fulano, que directamente cojáis el enlace y se lo mandéis por WhatsApp porque es lo que mejor funciona y nuestro objetivo es divulgar. Gracias, Ricardo. A ti, Claudio, un placer. Chao.